Buenas tardes a todos. Dar la bienvenida a todos los que estáis aquí presentes, también a las 42 personas que están viéndonos a través de Internet, en este día en que los hermanos de San Juan de Dios, en colaboración con la Delegación de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Asidonia Jerez, venimos a reflexionar sobre el tema de cuidar con sentido al final de la vida, con motivo de la regularización de la ley de la eutanasia. Daros la bienvenida y que seamos capaces de aprovechar este encuentro entre todos los que estamos aquí presentes aquí y presentes también mediante la televisión. Hola, muy buenas tardes. Como bien dices, mi nombre es Teo González, responsable del SAER del Hospital San Juan Grande de Jerez, o sea, el Servicio de Atención Espiritual y Religioso de dicho centro, así como el coordinador también del equipo local de bioética de la casa. En primer lugar, dar las gracias al Obispado de Jerez, en concreto a la Delegación de Pastoral de la Salud, representado en la persona del Padre Manuel Barrera, como delegado de la misma. También dar las gracias por la colaboración con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y la posibilidad de contar con esta magnífica sala de San Juan Pablo II para este desarrollo de este evento. Es un honor y es una alegría contar con vuestra presencia, tanto los que estáis presentes aquí en esta sala, como todos los que están conectados online en todos en el territorio de este país. Veo por aquí que hay mucha gente conectada pues, de Andalucía, Cataluña, Madrid, Cantabria, Castilla y León, prácticamente todos los rincones de España. Muchas caras también conocidas, ya que la gran mayoría de los que estamos aquí presentes y los que estáis conectados pertenecemos a esta gran familia hospitalaria de la Orden de San Juan de Dios. Permitidme, antes de dar paso, que os cuente una pequeña anécdota que me ha ocurrido recientemente en el hospital aquí de Jerez, donde trabajo, concretamente con un auxiliar de enfermería. Se acercó el otro día y me dijo: hola Teo, esto de la unión de las provincias, ¿en qué nos afecta? Porque se ha estado hablando mucho de este tema y yo, sinceramente, la verdad que me quedé en ese momento un poquito pues, bloqueado y descolocado. Y contesté así rápidamente, pues no lo sé en qué puede afectar, en lo que es en concreto en cada centro, ¿no? Y reaccioné rápidamente y le digo, bueno, yo considero que el carisma, los principios y los valores seguirán siendo al menos los mismos, aunque estemos todos unidos, ¿no? Así que ya luego seguimos hablando y le dije que era una oportunidad, esta unión, era una oportunidad para descubrir esa gran familia cuando uno descubre que tiene primos por el resto de otros sitios, ¿no? Yo diría lo que la gente joven diría ahora. Vamos a hacer una quedada aquí en Jerez. Toda la gran familia hospitalaria vamos a hacer una quedada. Sí, una gran quedada para reflexionar y profundizar en un tema tan relevante como es cuidar con sentido al final de la vida. Sin reduccionismos del ser humano, sin negación de la dignidad humana, evitando improvisaciones y arbitrariedad. La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, desde hace mucho tiempo, considera a la bioética y a la pastoral de la salud dos pilares fundamentales para garantizar que este cuidado esté centrado y proteja a las personas más vulnerables. Estamos aquí, como decía el padre Manuel Barrera, para intentar profundizar y reflexionar en algo tan especial y complejo como es la vida humana en su etapa final. Antes de comenzar, recordar dos cuestiones a efectos prácticos. Todos los que estáis conectados a través de online permanecerán cerrados los micrófonos durante toda la conferencia y las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la charla les invito a que las hagan a través del chat y yo al final de la misma se las trasladaré al profesor Alarcos. Esas dos cosas, nada más.
Bueno, pues cedo la palabra en estos momentos a don José María Galán González Serna, director del Departamento de Ética de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, España. Bueno, mi papel es presentar a nuestro ponente, profesor Francisco Alarcos, que con mucho gusto lo hago por la amistad que tengo con él desde hace años. Y bueno, me alegra mucho de poder contar con una figura relevante de la bioética en España para tratar este tema tan complejo. El profesor Alarcos es doctor en Teología Moral, máster en Bioética por la Universidad Pontificia Comillas, es profesor de Ética, catedrático de la Facultad de Teología de Granada, director de la Cátedra Andaluza de Bioética, ubicada ahora en la Universidad Loyola Andalucía, y del máster de Bioética que se viene impartiendo en la misma. Él también participa como subdirector de la Cátedra de Ética de las Profesiones de la Universidad de Granada, que es la Universidad Civil. Pertenece como vocal al Comité de Bioética de Andalucía desde el año 2008 y en su relación con la Junta de Andalucía podemos decir que es uno de los padres de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas ante el proceso de la muerte, o también la conocida Ley de Cuidados Paliativos que tenemos aquí en Andalucía y que, bueno, es una ley que no tiene que ver nada con la ley que ahora entra, que es la ley de eutanasia, ¿no? Es otra orientación completamente diferente. El profesor Alarcos, Paco para los amigos, y él es amigo de San Juan de Dios, es un compañero de camino de la Orden Hospitalaria en la bioética. Desde hace años nos ofrece su asesoramiento, su enseñanza, su sabiduría a la hora de afrontar los complejos debates que genera la ética en la asistencia sanitaria y social. Él ha dirigido el máster de bioética y humanización de la asistencia y el máster de pastoral de la salud de la Orden de San Juan de Dios. Ha organizado en varias ediciones con la Facultad de Teología de Granada. Entre sus múltiples publicaciones podemos destacar algunas de ellas. Para vivir la ética en la vida pública, Bioética y Pastoral de la Salud, 10 palabras claves en humanizar la salud, La moral cristiana como propuesta, libro homenaje al profesor Eduardo López Aspitarte, Bioética global, justicia y teología moral, vivir dependiendo, ética, derecho y construcción biográfica en la dependencia, 10 palabras claves en la construcción personal, objeción de conciencia y sanidad, etc. Hoy nos presenta un tema de total actualidad, que es el que nos convoca, el cuidado al final de la vida y sus condiciones éticas. Una reflexión muy urgente ante la posibilidad de la eutanasia que invierte los valores humanos y nos sitúa ante una incertidumbre acerca del sentido del cuidado de los enfermos y las familias en este difícil trance del final de la vida. Oigámosle. Gracias, José María, y gracias también a mi hermano Manuel de aquí de la diócesis de Jerez por invitar, como siempre, desde la amistad y desde el afecto a compartir un rato con todos sobre este tema, sobre el cuidado al final de la vida ante una nueva regulación con el tema de la eutanasia. No voy a entrar por la eutanasia ni por el derecho. Hoy tenía la sensación cuando venía para acá, desde Granada, de que estamos tan expuestos a una cantidad de información o de sobreinformación que no da tiempo a reposarla y por tanto no queda poso porque no hay reposo. Entonces lo que me planteaba en poder compartir es si podía ofrecer algo de poso de todo este lío en el que estamos transitando exponencialmente a una velocidad como nunca habíamos vivido en Occidente ni en el mundo entero. Los acontecimientos se atropellan de tal manera que hacer imposible, vivimos tan agitadamente que quede algo de poso. En el tema de la eutanasia, como en otros muchos temas que estamos viviendo con la pandemia,
con todo el problema social y económico que hay detrás, el problema personal, familiar, de reconfigurar la propia vida. Me parece que tenemos que entrar a plantearlo, no por la vía del a favor o en contra, del análisis del texto legal, de analizar el artículo 16 que está dentro de la ley, que es una ley orgánica, que está por debajo de la Constitución, porque afecta a derechos fundamentales. El artículo 16 de esa ley que hace referencia a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Sobre todo esto van apareciendo documentos, el Comité de Bioética de Andalucía acabamos de sacar un documento sobre objeción de conciencia, después diré una palabra. No voy a entrar en la eutanasia por ahí, voy a entrar por la antropología. Es decir, voy a entrar por la pregunta, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el hombre? ¿Quién soy yo? Me parece que esta es la gran pregunta. Kant decía que es imposible decir qué se debe hacer cuando uno no sabe quién es. Y es verdad que los deberes, y de esto se ocupa la moral y la ética, formular lo que se debe o no se debe de hacer, es verdad que carece de soporte si no hay una respuesta adecuada a esta primera pregunta, ¿quién soy yo? Cuando yo sé quién soy, sé qué debo y qué no debo hacer, y eso además tiene sentido o carece de él. Por tanto, voy a entrar por la antropología, por esta puerta. Una puerta que no es habitual encontrarse en los escenarios de discusión, de debate sobre la eutanasia o otras realidades parecidas que tenemos en estos momentos. Y aquí me vais a permitir que trate de separar o de hacer mejor una aproximación a la pregunta ¿quién es el ser humano? ¿Quién soy yo? Desde una reflexión que nos vaya distanciando progresivamente y por eso sea algo específico que nos identifica como humanos, que nos vaya separando progresivamente del resto de seres vivos que comparten en medio de esta vía láctea dentro de miles de millones de galaxias que no conocemos sus límites, vamos a través de la síntesis del ADN viviendo unos, como diría Marañón, unos animales raros, unos seres raros. Unos seres raros que realmente llevamos aquí muy poco tiempo, en torno a 60, 70, 80.000 años que los neandertales desaparecieron, en que empezó a andar por aquí el Homo sapiens sapiens al cual pertenecemos. ¿Qué le empezó a distinguir? ¿Cuál es la diferencia de los sapiens sapiens del resto de los animales? Todos los seres vivos cuidan de sus crías, porque todos, nosotros incluidos, nacemos en unas condiciones de extraordinaria fragilidad. Si alguien no cuida de ti al nacer, me da igual que sea ser humano, un pájaro o un mamífero, si alguien no cuida de ti al nacer, tú no podrás sobrevivir. Por lo tanto, somos seres que compartimos con el resto de vivientes de este planeta la necesidad de ser cuidados en el inicio de la vida. De hecho, nos asombra tanto, por ejemplo, cuando aparece una noticia que una mujer o una familia ha dejado en un contenedor de la basura a un niño recién nacido, que nos repele, porque eso no lo hacen ni el resto de seres vivos mamíferos de otras especies, no dejan abandonadas a sus crías, ¿no? Cuidar la vida en los inicios forma parte de la condición humana, pero no es patrimonio exclusivo de la condición humana, porque la compartimos también con otras especies animales. Hay algunas especies animales, la nuestra también, ya no todas, pero algunas, que a lo largo de su vida dan y reciben cuidados. Todos tenéis seguro imágenes de estos reportajes que hay para encontrarse con Morfeo después de comer en la segunda cadena, de animales que, por ejemplo, se quitan los chinches uno a otro, determinados primates, ¿no? Se desparasitan. Eso es una forma de dar y de recibir cuidados, ¿no? No todas las especies vivas
dan y reciben cuidados, pero hay algunas que sí. Nosotros, los humanos, también. A lo largo de nuestra vida, damos y recibimos cuidados. El único ser vivo de este planeta que cuida de sus semejantes para que abandone la existencia es el ser humano. El único ser vivo de este planeta que no deja solo, como ocurre en los animales más fieros de la selva que se van a morir a un rincón solos y abandonados cuando habían sido los dueños de la manada, el único ser vivo de este planeta que se ocupa de cuidar esos momentos es el ser humano. Y de hecho, si un ser humano muere sin ser cuidado, sin estar acompañado, sin tener la posibilidad de que su dolor sea paliado, decimos que esa muerte es poco humana. Parece que no tiene mucha relación con la dignidad de la que los seres humanos, por ser fin en sí mismos y no mero medio, gozamos. Y esto es importante, porque entonces resulta que el cuidar, que es el título de la ponencia que me habéis pedido, no es algo anecdótico, no es un elemento marginal. En nuestra condición humana, el cuidar es un elemento identificativo. Es decir, allí donde se realiza el cuidado de lo frágil, podemos identificar que hay humanidad. Y que esa humanidad es mayor en la medida en que ese cuidado se realiza de una manera más exquisita, más cercana, más afectiva, más técnica, etcétera, etcétera. Ahí vamos subiendo en cotas de humanidad. Y esto, a la vez que nos sube en cotas de humanidad, nos aleja de lo animal, es decir, de la realidad de la vida de otros seres no humanos. Por tanto, primer elemento que me parece importantísimo, determinar qué parte de nuestra condición de vivientes es específica, configura nuestra propia identidad. Esta, la de cuidar al inicio, durante y al final de la vida. Incluso cuidamos después de que el otro ya no está vivo. No podemos hacer con los cadáveres cualquier cosa. Hay un respeto por el cadáver. Cuidamos incluso que el otro cuando se va lo podamos despedir. La tragedia que hemos tenido con el COVID de no poder despedir a la gente, de que los familiares no podían acompañar a sus familiares que se estaban muriendo, ha sido terrible. 100 y pico mil muertos que se han muerto, que han abandonado esta existencia sin poder ser acompañados. Y por la gente que los quería. Esto me parece terrible, porque significa que el COVID, además de provocar muerte, ha provocado una ruptura en nuestra forma de comprendernos a nosotros mismos como seres humanos. No hemos podido cuidar esa última etapa en la que tendríamos que haber estado cerca porque el COVID no lo permitía. Esto nos ha roto en buena medida en nuestra propia condición humana. A los que han muerto porque se han muerto, pero a los que hemos quedado porque no hemos quedado aquí sin poder realizar esa dimensión. Fijaos, esto lo llevamos haciendo, como os decía, este cuidar de nuestros semejantes para que abandonen la vida, incluso ofreciéndole un ritual de despedida y de duelo. Lo llevamos haciendo desde que el Homo sapiens habita en este planeta, que es desde antes de ayer, en relación con la edad de nuestro planeta, y no digamos nada con nuestra galaxia. Somos niñatos que acabamos de llegar en la historia del universo. Pero en este poquito tiempo que llevamos aquí, casi un instante, hemos sido capaces de perfeccionar esos cuidados. Y sobre todo perfeccionar que el final de la vida de otro pudiese estar cuidado para que no sufriese, para que no tuviese dolor.
para que no fuese un final lleno de sufrimiento, ruptura interior, lejanía, desesperación. Fijaos lo que supone, por ejemplo, todo el desarrollo que ha tenido en la medicina los cuidados paliativos. Cuidados paliativos, cuando en los años 40 era una gran crisis, incluso para la propia Iglesia a nivel moral, si se podía dar derivados del opio, morfina, a gente para calmarle el dolor, aunque aquello le provocase acortar algunas veces sus días, ya Pío XII tuvo que salir a decir que claro que había una obligación de aliviar el dolor. Fijaos lo que hemos sido capaces, los humanos, de desarrollar esta condición de cuidar la vida al final con sentido en el desarrollo médico, en el desarrollo técnico sanitario. Los avances que hemos tenido han sido increíbles, absolutamente extraordinarios. Hoy los equipos de paliativo, de los cuales el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2278 y 2279, pero en el 2279 dice, son una forma extraordinaria de caridad. Cuidar al otro cuando está abandonando esta vida, cuidarle de que no lo haga desde el dolor, desde el sufrimiento, desde la desesperación. Hemos sido capaces de controlar el dolor. Hemos sido capaces de generar máquinas para no tener que estar una persona poniendo las dosis de morfina y que se puedan administrar de manera automática para que la persona pueda estar en unas condiciones en casa confortables, que son mucho mejor que estar en el hospital. Hemos sido capaces de entrenar en determinadas técnicas de cuidado al final de la vida a cantidad de gente que hoy está trabajando con personas mayores, con personas en residencias dependientes, etcétera, etcétera. Hemos sido extraordinariamente humanos en el desarrollo de todo eso, sabiendo, y fijaos, este es un dato que es importante, que una gran parte de la población en nuestro país, en España, se sigue muriendo sin poder tener acceso a cuidados paliativos. Y esto me parece que es un primer problema y conflicto ético importante que tenemos que resolver para ser fieles a nuestra condición humana. Pero hemos preferido, ahora hablaré de la legislación después, hemos preferido decir, bueno, lo que la gente quiere es que estas cosas pasen rápido, pues hacemos una legislación que aborde este tema y que no implique esta responsabilidad y esta llamada que el otro nos hace en su fragilidad. Heidegger, un gran filósofo con el que algunas cosas estoy de acuerdo y en otras no, decía que la única ética es la ética del cuidado. Es decir, la llamada de que cuando el otro me necesita, yo le voy a socorrer. La llamada del cuidado es una vocación. La vocación es tu necesidad me llama a darle yo una respuesta. Tu sufrimiento, tu fragilidad me llama a que yo responda. La llamada de la fragilidad. Ahora hemos puesto de moda con todo este tema de la pandemia el tema de la vulnerabilidad. Bueno, a mí me gusta utilizar el término fragilidad. Y la fragilidad, fijaos, cuando vemos una caja que pone frágil, al lado lleva cuidado. Cuidado porque lo frágil se puede romper muy rápidamente. Cuidado porque algo frágil hay que tratarlo con delicadeza porque se nos rompe. Lo podemos, aunque no queramos, romperlo se nos puede estropear. Fijaos, la condición humana es una condición extraordinariamente frágil. Y en su final, mucho más todavía. Bueno, parece que crecemos en humanidad en la medida en que somos capaces de responder a la llamada del cuidado de otros semejantes en su final. Parece que crecemos en humanidad.
y que disminuimos y nos acercamos más a la condición animal cuando nos alejamos de esa llamada, o mejor, nos alejamos de la respuesta a esa llamada del cuidado. Pero hay un segundo término que habéis puesto en la conferencia o en el compartir todo esto, que también quiero darle alguna vuelta. Realizar esto con sentido. Cuidar con sentido el final de la vida. La palabra sentido es una palabra extraordinariamente nueva para reflexionar sobre ella. El primero que la pone encima de la mesa de verdad es Nietzsche, alguien que parece que era nihilista y que decía que nada tenía sentido. No es del todo cierto eso. Lo que Nietzsche dice es que él no era filósofo, dice yo soy filólogo, soy un cirujano de las palabras y lo que me apasiona es meterles el bisturí para ver qué dan de sí. Y él se pregunta, metiéndole el bisturí a la palabra sentido, se pregunta qué se puede entender por ese término. Y esto es interesante que le demos una vuelta, porque en El crepúsculo de los ídolos, uno de los libros que él tiene, en el aforismo número 12, dice, quien tiene un porqué es capaz de soportar cualquier cómo. Esta es una frase que recoge después Víctor Frank en El hombre en búsqueda de sentido, que seguro que alguien habrá leído. Este es un tipo interesante de leer, El hombre sufriente o El hombre doliente. Tiene muchos libros que tienen que ver con esta experiencia del sufrimiento y de encontrar sentido en medio del sufrimiento. Bueno, Nietzsche, como os decía, fue el primero que puso el gran tema para el final del siglo XIX y sobre todo nos ha llevado el siglo XX y este recién entrado siglo XXI, esta cuestión me parece que es de una extraordinaria relevancia. Fijaos, si yo voy andando por una calle y pregunto a uno de vosotros, oye, ¿qué sentido tiene esta calle? Estoy preguntando por la dirección, ¿verdad? ¿Hacia dónde me lleva? Pero si yo estoy leyendo en una biblioteca y estáis a mi lado y os pregunto, oye, ¿qué sentido tiene esta palabra? Enseguida diréis, Paco me está preguntando por el significado, ¿verdad? Bueno, cuidar con sentido quiere decir que tiene que tener una finalidad, me lleva a algún sitio y que tiene que tener algún significado. Sin embargo, yo creo que estas dos realidades, o entender el sentido desde esta doble finalidad y significado, es empobrecer el término y el contenido ético que exige. Yo creo que el sentido tiene más que ver, por supuesto, con la finalidad, por supuesto, con el significado, pero sobre todo tiene que ver con el argumento que tras destilar en un cribaje, en un screening de nuestra propia biografía, ser capaces de desvelar el argumento que hace que nuestra vida merezca la pena. Por tanto, no tiene que ver con la dirección, no tiene que ver con el significado, sino que el sentido tiene que ver con el argumento que hace que tu biografía, tu vida, cuando la narras, cuando la cuentas, pueda al final decir, ha merecido la pena, ha tenido sentido. Y esto me vais a permitir que lo meta aquí y que lo relacione también con la eutanasia, porque me he peleado en algún debate público antes de aprobar esta ley con los derechos a morir dignamente. Con ello he tenido agarradas importantes en foros públicos, no pasa nada, cuando se establecen reflexiones críticamente con argumentos, no de manera emotivista. Es que como el otro está sufriendo mucho y me da pena, ¿por qué no le voy a dar yo un determinado fármaco que pueda terminar con su vida y con su sufrimiento?
Bueno, no está tan claro esto. Después lo hablaré. Me voy a parar en esto que os decía del argumento de sentido. Y me voy a parar aquí porque yo creo que necesitamos todos, cada uno, hacer nuestro propio cribaje biográfico para descubrir, desvelar. No está puesto, ¿eh? Lo tienes que desvelar tú de ti mismo, narrando tu vida, quién eres. Tú eres el argumento que desvelas y que da sentido a que cada día te levante. ¿Esto puede parecer un rollo? No. Una de las razones fundamentales por las cuales la gente pide la eutanasia es porque dicen que su vida ya no tiene sentido. Es decir, esto no me lleva a ninguna parte y esto no tiene ningún significado. Por tanto, por favor, ayudadme a quitarme de en medio. O, si no estoy en una situación terminal, con un dolor insufrible, etcétera, etcétera, lo que pido es que yo, que me da mucho miediti suicidarme, pues que me ayude a suicidarme, primero dándome una buena dosis de calmantes para dormirme y después con un paralizante muscular. Fijaos, el sentido se rompe por varias cosas. Yo creo que en esta sociedad del placer en la que vivimos, el sufrimiento lo digerimos muy mal. El sufrimiento en la sociedad del placer y del bienestar lo llevamos muy mal. Yo creo que lo primero que rompe el sentido es la experiencia del sufrimiento total. La segunda es la experiencia de una cierta orfandad de soledad. Nadie me quiere, nadie me hace caso, no soy importante para nadie, nadie significativo está en los rincones de mi vida presente. Este tema es un tema terrible, terrible. El tema de la orfandad de la soledad. Y el tercer elemento que me parece que es muy identificativo también para la cuestión de que podamos afirmar la cuestión del sentido o negarla, es aquellas rupturas que me dejan en lo que alguien ha llamado el tedio vital, la ausencia de ganas de vivir, que no necesariamente tiene que estar vinculado a una depresión que se puede tratar con antidepresivos por un psiquiatra, sino ese espacio interior en el que uno, cuando mira, descubre que no hay nada que realmente merezca la pena. Y ahí uno automáticamente dice, ¿para qué seguir viviendo? ¿Para qué seguir estando en este mundo? Fijaos, ¿cuál ha sido mi sorpresa? No he escuchado reflexiones cuando se ha querido abrir el melón de la eutanasia, que con la ley que elaboramos en el año 2010, que hablaba José María, yo creo que dejamos las cosas suficientemente bien maduradas. Se ha abierto el melón de la eutanasia sin atender a estas dos dimensiones, las del cuidado y las del sentido. Y se ha buscado esta solución rápida, instantánea. En la sociedad de la inmediatez lo que queremos son respuestas rápidas, inmediatas. Estamos pulsando continuamente. Queremos vivir a base de pulsar, de pulsiones. Bueno, a mí se me han acabado las ganas de vivir, o estoy sufriendo mucho, o estoy en una situación terminal. La forma de cuidado es que me eliminen. Entonces van unos clarividentes y llevan al Parlamento una ley orgánica que está en el rango después de la Constitución, ahí está puesta, porque afecta a derechos fundamentales,
Uno de ellos es el derecho a la vida. El derecho a la vida no significa que yo tengo derecho a vivir eternamente. Significa que yo tengo el derecho a que tú no me quites la vida, que tú no atentes contra mi vida. ¿Yo puedo disponer de mi vida? Claro. Lo que no está tan claro es que yo pueda transferir el derecho a disponer de mi vida a un tercero. Porque el Estado dice, yo tengo la obligación de proteger la vida de todos los ciudadanos. Este es el meollo, ¿eh? Por tanto, lo que quiero hacer caer en la cuenta es, hemos entrado a abrir un melón desde la inmediatez, desde la pulsión, sin hacer un marco de reflexión antropológica sobre el cuidado. Aún en España hay mucha gente que muere sin cuidados paliativos, que muere con mucho dolor, que muere sufriendo, que muere sola. No digamos lo que ha ocurrido con el COVID. Y justo en medio de esta tragedia se hace esta ley como si fuera un clamor social el que la gente estuviera pidiendo la eutanasia. Y todo el mundo echa mano a una encuesta que surgió en el CIS, diciendo que el 80% de la sociedad o de los ciudadanos españoles estaban a favor de la eutanasia. Lo primero que hay que distinguir es que la gente cuando le pregunta sobre la eutanasia, y esto no lo hacen los demóscopos, muchas veces no definen qué es la eutanasia. Porque cuando toda la gente empieza a decirle, ¿qué quieres? ¿Que te quites de en medio? La gente dice, no, lo que quiero es que no sufrir. Ah, me está hablando de otra cosa. Eso fue lo que hicimos en la ley del año 2010 y que se extendió a otras muchas comunidades autónomas. Aquí lo que estamos hablando es de algo muy gordo, que somos el único país en el mundo que lo tiene. España es el único país del mundo que tiene derecho a la eutanasia. En otros países, la eutanasia está despenalizada en determinados supuestos. Bélgica, Holanda, Suiza, Oregón, etc. Colombia, Nueva Zelanda. Es decir, si tú atentas contra la vida de alguien, aunque él te lo pida, eso es un delito. Lo que pasa es que en determinadas indicaciones no está penalizado, ¿vale? No, en España no hemos hecho una ley despenalizadora de casos de eutanasia. Lo que hemos hecho es convertirla en un derecho. Yo tengo derecho, como ciudadano, a que si quiero dejar de vivir, el Estado me ofrezca aquellos medios a través del sistema público de salud en su cartera de servicios, el que un profesional sanitario ponga fin a mi vida. Esto es lo que hemos legislado. Y uno se queda absolutamente perplejo. Porque somos el único país del mundo en el que el Estado ha dejado de ser el garante de la protección de la vida de las personas. Supuesto que yo le puedo pedir a Guillermo o a José María que me ayuden a morir, uno como médico, el otro como segundo consultor, después irá a una comisión que dirá que sí o que no, etcétera, etcétera, pero al final, al cabo de 14 días yo tengo que recibir una respuesta que me digan sí o no. Te vamos a provocar tu muerte. Aunque no tenga ningún dolor. Y esta es la diferencia entre eutanasia y suicidio médicamente asistido. Cuando hablamos de eutanasia estamos hablando de una situación terminal con un dolor refractario, donde el pronóstico de vida, sabéis que en las situaciones terminales está más allá de 3 meses, donde además si hay por parte del paciente una petición reiterada en el tiempo y mantenida por escrito de que se ponga fin a su vida en un determinado momento. El suicidio asistido, médicamente asistido,
significa que yo no tengo ninguno de esos elementos, sino simplemente estoy harto de vivir, me aburro aquí ya, que pongan fin a mi vida. Y yo tengo el derecho de que el Estado me dé, si yo tengo el derecho, alguien tiene el deber. Aquí el problema que hemos tenido es que hemos creado una sociedad donde el balón de los derechos lo hemos ido inflando, el globo de los derechos lo hemos ido inflando, olvidando de que a la vez que se infla el globo de los derechos hay que inflar el globo de los deberes y por tanto de la responsabilidad. Y no se puede generar un derecho sin un deber. Y esto es lo que hace precisamente la ley de eutanasia. Ahora, en la cartera de servicios del sistema sanitario que pagamos todos con nuestros impuestos, tiene que haber una prestación que es la de ayudar al suicidio por profesionales sanitarios o provocar eutanasia. Bueno, como estamos en este nivel, fijaos, de valores que jurídicamente las sociedades han protegido, la vida es un bien, y las leyes y las normas en las sociedades civilizadas, en las sociedades salvajes no hacía falta. Unos disponían de la vida de otros. Pero en las sociedades civilizadas tú no puedes disponer de mi vida, porque si dispones de ella y atentas contra mi vida, te van a sancionar. Y además, si alguien de aquí, por las cosas que estoy diciendo, trata de quitarme de en medio, los demás tenéis la obligación de pararlo para que no lo haga. Y si hay un policía ahí, tiene la obligación incluso coactivamente de ponerle las esposas para que no me quite de en medio. El Estado, fijaos, era el único que podía disponer de la vida de los individuos cuando, por ejemplo, obligaba a los jóvenes a ir a la guerra. Cuestión que empezó a ponerse muy en crisis porque está claro que se puede pedir a las nuevas generaciones que defiendan su país, pero cuando los Estados Unidos mandaban a las nuevas generaciones a defender Vietnam, las madres y los padres se ponían en la Casa Blanca todos los días con sus cartelitos diciendo: mis hijos no tienen por qué morir por una patria que no es la suya. Y por tanto se empezó a cuestionar que hasta el propio Estado pudiera disponer de la vida de los individuos. Esta es la misma razón que se critica, o de los que estamos en contra de la pena de muerte, es decir, que el Estado pueda sancionar a una persona por un delito cometido con quitarle la vida. Hasta el Estado, fijaos, ahora mismo la sensibilidad es que no podía incluso disponer de la vida de los individuos ni para, en caso de guerra, de legítima defensa de un país, ni incluso para imponer la pena de muerte. Bueno, pues ahora resulta que hemos crecido tanto en madurez moral y ética que nuestra sociedad dice que los individuos tenemos derecho a que el Estado no solamente proteja la agresión a mi vida, sino que yo puedo disponer de mi vida entre personas individuales, diciéndole: oye, tú eres mi médico de cabecera, quiero dejar de vivir, ayúdame a morir. Y el Estado debe de obligar a que ese profesional me preste ese determinado marco. Bueno, en la ley aparece como servicio sanitario, yo no lo tengo tan claro, acto médico. Como estamos en este contexto, donde estamos en el marco de la disponibilidad de valores fundamentales que la Constitución protege, inmediatamente en el artículo 16 de la ley tienen que incorporar la objeción de conciencia. Es decir, ¿qué es la objeción de conciencia? Que no estoy de acuerdo con la eutanasia. ¡No! Eso será objeción de ley. La objeción de conciencia es que yo, que soy un profesional de la salud, mi paciente me pide, en una situación terminal, con un dolor refractario, que ha cumplido prácticamente todo aquello que él anhelaba cumplir en su vida y dice: mira, mi vida ya está lograda, ayúdame a terminar con esto, a acabar con ella. Y dice el profesional: mira, no me pidas eso porque en conciencia, por tanto, no puedo provocarte la muerte.
en conciencia. No estamos hablando, fijaos, de una figura de opinión sobre la ley, sino de mi propia identidad, de quién soy como ser humano. Mi conciencia es mi propia identidad. ¿Quién soy yo? No me pidas que ponga fin a tu vida porque soy tu médico, porque yo eso no lo puedo hacer desde mi propia configuración de quién soy como ser humano y como profesional. Vuelvo a decir, la objeción de conciencia es estrictamente moral. Bueno, para gestionar esto, entonces lo que han hecho es decir que se haga un registro de objetores de conciencia. Por tanto, ahora resulta que no es ante una realidad concreta donde yo hago objeción de conciencia, aquí esto creo que no lo debo de hacer porque afecta a mi condición de mi propia identidad, sino que lo que hay que hacer es, mira, para que nunca me pidan una eutanasia, yo ahora me inscribo en un registro de objetores de conciencia. Con lo cual, vamos a tener un problema gordísimo. Y es que va a haber médicos en una lista A, otros en una lista B, unos que vamos a poder pedirles la eutanasia y otros a los que no se les va a pedir la eutanasia. Pero ojo, cuando haya que contratar a profesionales, vamos a ver en función de quién gobierna a cuáles va a contratar, a los del sí o a los del no. Fijaos, la trampa de la eutanasia es discutirla desde la clave ideológica. La trampa es discutirla desde el a favor o en contra. La trampa es discutirla como un problema de derechos. La eutanasia, que forma, no es un tema nuevo, esto lleva ya muchos siglos en la historia, pero la historia de la eutanasia, en el fondo, no es más que la historia de cómo la humanidad ha resuelto el problema del cuidado a aquellos que estaban en una situación de mayor fragilidad al final de la vida. Y lo que parece, o por lo menos, este es mi análisis, que puedo estar equivocado y seguro que está sujeto a muchos matices. Por primera vez en la historia, cuanto más herramientas teníamos para poder lograr que pudiésemos cuidar, desplegando toda nuestra humanidad y nuestra identidad con sentido, es decir, que nuestra vida tenía un argumento que merecía la pena para ser vivida, entonces surge una ley donde esto se puede romper porque uno tiene el derecho y a mí me generan el deber de prestarle no el cuidado de su argumento de sentido, sino de prestarle la ayuda para que no haya posibilidad de que ese argumento y que ese cuidado con sentido se puedan desarrollar y lograr y no malograr. No lo sé qué va a pasar. Yo tengo la sensación de que tenemos que, como sociedad, yo creo que tenemos como sociedad un gran problema y es que no tenemos tiempo para reposar. Vamos tan atropelladamente con tantas cosas, nos tienen sobresaturados de información para... Entonces hay que distanciarse un poco, buscar espacios para reflexionar y que ese reposo deje algo de pozo y por tanto algo que dé consistencia, esos son los pozos, que dé algo de consistencia a nuestros argumentos. El argumento para decir no a la eutanasia no tiene, a mi modo de ver, mucho peso o poco peso desde el marco jurídico, tiene mucho peso desde el marco de conflicto de valores y por tanto de ética, y tiene mucho peso desde el marco de quiénes somos cada uno de nosotros desde nuestra condición humana cuando gestionamos la fragilidad, la soledad, el sufrimiento del otro, que nos llama a ser cuidado con sentido.
Pues gracias y quedo a vuestra disposición. Bien, me pidieron que hiciera una síntesis, no es fácil, de toda esta exposición que me ha parecido espléndida, sobre todo por la fundamentación que nos aporta, ¿no? Y que nos aporta argumentos éticos que nos ayudan a pensar sobre esta cuestión. Muy rápidamente destaco 2 o 3 ideas así que me parecen relevantes. El tema de la necesidad de que nos preguntemos sobre quiénes somos como seres humanos y efectivamente, sabiendo quiénes somos, hemos de descubrir qué hemos de hacer, no solamente para nosotros, sino para nuestros semejantes. Caer en la cuenta de que el cuidado al final de la vida es característico de los seres humanos y que no hay otro ser en la Tierra que se dedique a cuidar a las personas al final de su vida, por lo tanto, no solamente cuidarlas, sino despedirse de ellas, atender a, bueno, pues a todo lo que significan los ritos de despedida, el cadáver, etcétera. Es característico de los seres humanos el hacer esto y es por algo, porque le damos un valor a la vida que tiene otra dimensión. Hoy existe el conflicto ético de que no hay cuidados paliativos suficientes para toda la población, cuando el cuidar es una necesidad humana que nos acompaña desde el inicio al final de la vida y, sin embargo, no somos capaces de realizarla de una manera efectiva y esto genera sufrimiento. Nos habla también de que este sufrimiento tiene que ver con el sentido de la vida y cómo el cuidado también tiene que ver con ese sentido vital. El sentido que tiene que ver con la finalidad y la significación biográfica, con el argumento vital que nos da, digamos, la satisfacción de vivir y que hemos de descubrir y que hemos de desarrollar. También nos habla de que la falta de este cuidado pues, origina un sufrimiento en ocasiones excesivo y una experiencia de aislamiento, de soledad, de ruptura vital, de vacío, que en algunas personas lleva a pedir que se acabe con su vida. Entonces, bueno, entendiendo que este cuidado probablemente neutralizaría todas estas solicitudes. Y finalmente nos ha hablado de la cuestión jurídica, el debate y la controversia que hay al reconocer un derecho que no está fundamentado en un derecho humano. Es un poco artificioso, bueno, es bastante artificioso y además un derecho que genera obligaciones de suprimir la vida a los profesionales sanitarios, lo que va en contra de su propio ethos profesional, ¿no? Y va a generar también una problemática a nivel profesional. El tema de la objeción de conciencia puede ser una posibilidad, pero no resuelve el problema, como nos ha comentado el profesor Alarcos. Y finalmente, la necesidad de que nos paremos, reflexionemos, no pasemos por encima de esta problemática que parece como que ha sido una situación muy reactiva, muy poco ponderada por nuestros políticos y, bueno, pues necesitamos pensar esto y realmente que en el día a día, haya o no haya ley de eutanasia, tengamos la idea clara del compromiso por la vida, por la salud y por el alivio del sufrimiento de las personas, que sería la respuesta, digamos, adecuada o idónea a esta situación. Dicho esto, creo que ahora hay un turno de preguntas y se lo va a llevar Teo. Bueno, pues primero, por aquí en el chat, pues muchas felicidades por la brillante exposición. Hay gente conectada, la verdad, que desde todo el mundo, Sudamérica incluso veo por aquí, o sea que muchas gracias. Por aquí me hacen varias preguntas, voy a intentar resumir algunas. Dice, ¿es cierto que en los países donde se ha despenalizado la eutanasia, en distintas circunstancias, ha habido menos desarrollos desde entonces de los cuidados paliativos?
Sí. No hace falta matizarlo, sin matices, sí. Es decir, parece que como tenemos la salida de la eutanasia ya no hace falta que sigamos haciendo un sobreesfuerzo ético de responsabilidad en los cuidados paliativos. Y yo creo, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir ahora, una sociedad más humana, más civilizada, en la medida en que más atiende el cuidado del final, disminuyendo el dolor y el sufrimiento. Y si los cuidados paliativos son, a nivel técnico, la gran respuesta, pues lo que está claro es que es mucho más fácil optar por la vía de la eutanasia, que consume menos recursos, que por la vía de los cuidados paliativos, donde hay que poner pasta, recursos económicos. Y esto plantea, pues lo que plantea a la hora de hacer unos presupuestos en el marco y en el ejercicio de la política, ¿no? Muy bien, siguen dándote la enhorabuena por la charla. Otra pregunta que por aquí, que si consideras que la ley de la eutanasia es excesivamente amplia y flexible, que hace que haya habido un reduccionismo del ser humano, más o menos, y una negación incluso de la dignidad humana. Probablemente. Lo que pasa es que el concepto de dignidad humana es un concepto extraordinariamente ambiguo y a mí por eso me gusta utilizarlo poco, ¿no? Porque yo creo que hay que definirlo. Es un concepto extraordinariamente polisémico y probablemente lo que uno entiende por eutanasia, por dignidad humana, otro entiende con la misma dignidad otra cosa, ¿no? Mientras que alguien entiende la dignidad en una clave liberal como respeta mi libertad, otro entiende la dignidad como algo que precisamente es un fin y no un mero medio para conseguir algo, o la dignidad ontológica que tenemos por pertenecer a la especie humana, ¿no? Bueno, el término dignidad es un término que hay que definirlo cada vez que se utiliza en una argumentación, porque yo, si tuviéramos tiempo, podría decir 8 o 9 definiciones o aproximaciones al término dignidad que incluso son contradictorias entre sí. Lo que yo sí creo, y le he dado vuelta al tema, es que en medio de una pandemia donde había cada día cientos de muertos, miles de muertos, donde la gente no sabía... Yo tengo amigos médicos que me han dicho, Paco, mi despacho se convirtió en mortuorio, no teníamos sitio donde llevar a los muertos. Que este sea el momento de hacer una ley de eutanasia. Ya este escenario, solo el contexto donde se ha desarrollado, es un escenario inmoral. Es inmoral. Y lo digo delante de quien haya que decirlo, porque no hay serenidad para escuchar todas las posiciones, capacidad reflexiva para ponderar, poner en la balanza argumentos. Se ha hecho de forma emotivista. Bueno, me parece inmoral que en un escenario donde 100 y pico mil personas semejantes a ti y a mí han muerto, nos estemos planteando que tenemos derecho a la eutanasia. Es decir, que tienen los médicos, los profesionales de la salud, la obligación de poner fin a mi vida si yo lo solicito de acuerdo con el procedimiento legal que se ha aprobado. Me parece profundamente inmoral, por imprudente. Por imprudente. Justo este es el momento donde no había que haberlo hecho. Hay por aquí una enfermera de cuidados paliativos que le preocupa seriamente que la gente, pues bueno, parece ser que tanto pacientes como familiares no sepan exactamente cómo está formulada esta ley y que, bueno, pues, que se acabe tan rápidamente con la vida de las personas. Hay una pregunta excesivamente larga, he intentado resumirla, no sé si voy a ser capaz, porque es que es muy larga. Voy a ver si lo puedo hacer. Pregunta, dice, cuando una ley expresa de forma solapada valores que muestran
un ars moriendi latente en la ley que señala como indigna el deterioro físico del final de la vida, ¿se puede no objetar a toda la ley? Se puede no objetar a toda la ley, es que hay que ver caso a caso. El gran problema de esta ley es que ha construido un reducto como es el del registro de objetores de conciencia, que en el fondo va a convertir a lo que eran objetores de ley, es decir, gente que estaba en contra de la eutanasia a nivel de profesionales de la salud, como objetores de conciencia inscritos en un registro, van a ser objetores de ley y no de conciencia. A mí me parece que es una perversión. Fijaos, yo creo que esta ley ha pervertido la figura de la objeción de conciencia. Porque va a llevar a los profesionales a inscribirse en un registro porque no están de acuerdo con la ley. Pero si es que yo no hago objeción de conciencia por la ley me obliga a algo, ciertamente, pero yo hago objeción de conciencia ante este caso real, esta persona que me está pidiendo, amparado por la ley, ciertamente, y que a mí me genera un deber jurídico de darle una respuesta. Pero ante esta persona en concreto, digo, no lo hago. Porque en ello me estoy jugando quién soy yo. Esto me parece importantísimo. En el documento que hemos sacado en el Comité de Bioética de Andalucía, lo podéis consultar, hemos tratado de definir qué es la objeción de conciencia. Porque no es una objeción de conveniencia o de opinión o de estar de acuerdo o no ideológicamente con la ley de eutanasia. Es una ley, la objeción de conciencia hace referencia a la conciencia moral, sensu estricto, conciencia moral, no objeción de conciencia legal. No existe la objeción de conciencia legal. Ante la ley hay objeción de ley. No estoy de acuerdo con esa ley. Pero la objeción de conciencia siempre es ante lo real, que me pide una respuesta. Y lo que hace la ley, porque yo creo que hay mucha gente dentro que ha estado detrás cociéndola, es que no tienen ni idea de qué es la objeción de conciencia, y cuando han generado lo del registro de objetores para tenerlo todo bien amarradito, el gran problema es que los han llevado a todos los objetores a convertirlos en objetores de ley. Con lo cual, el problema de la ley de eutanasia no solamente es la eutanasia, sino la fidelidad a la conciencia moral de los individuos, lo que está poniéndose en juego. Es decir, tú ya no vas a tomar decisiones desde tu conciencia ante cada realidad. Una vez que te has escrito en el registro de objetores de conciencia, tú ya no podrás tener la capacidad para poder optar en conciencia ante otra realidad. Y esto es más gordo de lo que parece. La Constitución española recoge de manera excepcional el respeto a la conciencia individual, en el paraguas también de la libertad religiosa, de creencia, de ideología y tal, ¿no? Pero yo creo que de fondo aquí hay una desvirtuación de la objeción de conciencia. Muy bien, siguen dando las gracias, la verdad que muy agradecido por la exposición tan brillante. Yo creo que vamos, si no hay más aquí en los presentes, alguna pregunta que tengáis también. ¿Sí? Mientras te pasamos el micrófono, te voy a hacer otra yo mientras y ya terminamos. Mira, profesor, dice, estamos en un momento que se habla de los mayores y más en estos momentos de pandemia que hemos vivido y que estamos todavía viviendo. Es un colectivo que ha estado muy invisibilizado, aunque se hable mucho de ellos. Dice, a mi modo de ver, existe una percepción social sobre el mayor que tiene una connotación de carga, ¿eh? Dice, para las familias, para las instituciones, incluso para la administración. Gerontofobia. Incluso la legislación española dice que cuando se refiere a los mayores, a las familias, se habla de carga familiar. O sea, la misma legislación dice carga familiar. Mi pregunta es, ¿no? ¿Qué dimensión social, por no hablar de la sanitaria, la económica, tiene la vejez en la petición de la eutanasia? Cuando estos mayores nuestros se sienten con esa sensación de carga o que están de más.
¿Cuál es tu opinión? Yo estoy de acuerdo con que se ha ido poco a poco en una pedagogía sutil poniendo lo inútil como poco valioso. Y la vejez, la ancianidad, es una edad poco útil, poco rentable. En esta cultura nuestra carece de valor. En África, por ejemplo, un anciano es fuente de sabiduría, es valioso. Pero aquí es poco útil porque consume recursos y no genera nada a la sociedad, ¿no? Y esto es algo que se ha ido cultivando durante un largo proceso de tiempo. Tal es así que se ha cultivado en un marco utilitarista lo que no sirve para nada, carece de valor, cuando yo defiendo que lo más inútil es lo más valioso. Por ejemplo, el amor es lo más inútil. Dios es lo más inútil. La amistad es lo más inútil, porque es lo más valioso. Porque si yo creo en Dios porque me interesa, deja de ser Dios. Porque si yo digo que te quiero, a ver qué te puedo sacar, estoy atentando contra el valor amor. Pero si es que, ¿cómo eres mi amigo echando una mano en esto? En el fondo estoy pervirtiendo el valor amistad. Aristóteles decía, el amigo es la prolongación de uno mismo. Nuestra sociedad ha metido en vena durante 3 décadas últimas 2 modelos de ética que están circulando en nuestro torrente sanguíneo. La ética utilitarista y la ética emotivista. ¿Qué debo hacer? Aquello que me apetece, aquello que me hace sentir bien. Lo que me provoca algún tipo de displacer, no lo debo hacer. Emotivismo. Utilitarismo. ¿Y esto para qué sirve? Porque si no sirve para nada, bueno, es que hay cosas que no sirven para nada, no son útiles, pero son muy valiosas. Por ejemplo, el cuidado de una persona mayor que no se puede ya limpiar el culo por sí mismo. Pero eso es muy valioso. Igual de valioso que cuando lo hacemos, ese mismo gesto higiénico con un niño recién nacido. Exactamente igual de valioso. Porque estamos cuidando lo frágil y lo vulnerable. Allá al fondo había una pregunta que querían hacer. Si son muy un centro sanitario y toca decir de sanidad, si nosotros vivimos para salvar vidas, no para quitarla. Bueno, hace unos años se publicó por el Hastings Center, uno de los prestigiosos institutos de bioética norteamericanos, por Callahan, un libro, en el Callahan, Poner límites, ¿no? Y se publicó también Los nuevos fines de la medicina. Hoy los sanitarios no es tan fácil ser médico como hace 50 años. Se ha incorporado un arsenal de tecnología sanitaria que era impensable hace medio siglo. Podemos prolongar la vida de manera incluso que sea un atentado contra el respeto a esa persona, ¿no? Eso que se llama el ensañamiento o encarnizamiento terapéutico. El sanitario tiene la función no de salvar vidas, sino cuidar las vidas en su fragilidad. Porque la vida no la puede salvar nadie. Entonces hay que bajar también al mundo real, a los sanitarios, y decirle, tu fin es cuidar la fragilidad de la vida para que ese valor vida no sea eliminado por otro que se llama muerte. Pero salvar la vida es
un intento fracasado, porque todos vamos a morir. Y sin embargo, no decimos que la asistencia sanitaria carezca de valor o que sea inútil. Es muy valioso. Y esta es una de las razones por las cuales yo creo que habría que empezar a hurgar en por qué no se apuesta por los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos nunca terminan en el éxito de salvar la vida, sino de cuidarla para que salga de este mundo en condiciones propias de los humanos. Y eso nunca termina en éxito. ¿O sí? Este es el problema. Este es el problema. El problema es que creemos que el éxito está en salvar vidas. No. El éxito está en acompañar y cuidar la fragilidad al final. De manera que merezca la pena y tenga sentido hacerlo. Para el que se va y para el que se queda. Ahí tengo varios mensajes dándote la enhorabuena por la conferencia. Creo que es muy interesante. Yo me enlazaría con esto último. El tema no está agotado. De todos los términos, hay uno muy interesante, que es la vida en fragilidad, que es a la que nos dedicamos. Pero el tiempo, que es una parte muy real, que nos coloca mucho en esa tesitura, nos dice que la conferencia tiene que ir cerrando. Y nuestro amigo Manuel le deja la palabra. Bueno, dar las gracias al profesor Alarco por la conferencia, las gracias a todos los que habéis asistido presencialmente y de manera online, y creo que nos ha servido para clarificar conceptos y para poder aclararnos ideas que podamos tener a veces erróneas por la falta de información. Muchas gracias a todos por este acto y muchas gracias, profesor Alarco. Muy bien. Ya genial, ya podemos hablar. Ya podemos hablar, ¿no? Ya podemos hablar, ¿no? Cantidad de preguntas que se han quedado. No, la verdad que había una que me he dejado en pantalla por el Comité de Bioética del País Vasco también. Pues, bien, uno que dice.